broma decía, yo lo único que conozco red es mi red de pescar. Entonces ellos creen de que esa es su red. Red, la palabra red, el concepto red es reducción de emisiones por deforestación y por degradación, por cambio de bosques a usos agrícolas y ganaderos o tala ilegal. El tema geográfico, el tema de tiempos, el tema de que ellos no capturan la información en una primera vez porque además las metodologías de enseñanza no son las mejores, hace que no se llegue apropiadamente a los destinatarios finales. En la selva o en el bosque, los alcances de toda esta discusión muchas veces tan politizada y tan técnica son difíciles, ¿no? Entonces todavía no se ha llegado con la contundencia que se debería a nivel de las comunidades. Yo pienso que no está llegando a los propietarios de los bosques, los que realmente están cuidando los bosques. And we didn't realize when we were doing the training that we had up there photographs of mountains with snow on it. And that we were then explaining that, climate change is causing the snow to melt. And these are rainforest people. So they didn't know what mountains were and they didn't know what snow was. I think you need to look very carefully at the material that you are presenting and try to bring it back to their way of life. And try to get examples from their life. I know it's difficult for the rainforest because the climate change impact is much less. Miles de prejuicios y preconceptos totalmente absurdos. Por ejemplo, que los pueblos indígenas son ignorantes y no saben cómo manejar el bosque, ¿no? Cuando hay toda una riqueza de conocimiento, de gestión del bosque que detentan los pueblos indígenas y que tal vez se pueda perder en todo este contexto, en todo el contexto Red Plus, si no tomamos en cuenta formas de revitalizar la transmisión de este conocimiento tradicional y de estas formas sostenibles de gestión del bosque, que no corresponden a parámetros occidentales, sino que están vinculadas a sus relaciones culturales con la naturaleza, ¿no? Muchos de estos pueblos tienen unas condiciones económicas y condiciones de vida limitadas y por tanto su interés principal en este momento es la entrada de recursos y ver cómo esos recursos pueden beneficiar procesos internos. Esto puede generar problemas dentro de las mismas comunidades si no son bien manejados y no se ejecutan dentro de una lógica de un plan de vida. El problema es que consideran que ellos tienen la ciencia y simplemente hay que ir a modelar y a aplicar en las comunidades. Yo creo que en este caso hay que combinar las dos cosas. Lo que han venido es trayendo ideas de que Red Plus va a haber, como Red Plus va a haber mucho dinero. Va a haber mucho dinero y por lo tanto vamos a salir del problema. Cuando al hablar de red se habla de el mercado de commodities, de títulos valorables en la bolsa de valores que deben tener un precio, que deben ser hechos sobre la base de micromediciones de carbono y que esos precios son negociables, transables. Entonces ya estamos hablando de bolsa de valores. It's a mix. Certainly the concrete nature is that if anything is, if forests have additional value because of carbon, that may force some local governments or some local authorities to make decisions differently in terms of who has access to those resources. And because in many countries carbon rights are not defined and the benefit sharing schemes aren't well spelled out, it makes people uncomfortable. There's justification in that. Es un desafío y ahí queda la pregunta, ¿cómo así? ¿Van a pagar por humo? ¿No? ¿Van a pagar por aire? Qué difícil es esto, ¿no? Es bueno hablar de eso, pero no como una cuestión económica que va a beneficiar a todos, que van a tener una casa diferente o un carro, o cosas que no tienen allí, cosas modernas. O sea, si vendemos desde ese lado, yo pienso que estamos perdiendo la guerra contra la deforestación. Ser consciente de la discriminación histórica de los pueblos indígenas es algo muy importante, ¿no?, para trabajar en red, y yo creo que es algo que se debería fortalecer.
y no privilegiar tanto la cuestión, ¿no?, más técnica, científica, de medición del carbono y de todo eso, que por supuesto que es importantísimo en el marco normativo que se ha planteado Red Plus, pero que también tiene todo este componente social, ¿no? Si no se aclara bien, al final termina en me van a quitar la tierra. Parte del problema con estos llamados piratas de carbono o carbon cowboys, donde dependiendo de los ofrecimientos que les realicen, incluso diferentes empresas les hacen ofertas que pudieran parecer un poco más altas en términos de los beneficios. Entonces fácilmente ellos pueden romper un contrato e ir con el siguiente contrato que les está ofreciendo algo más. Entonces eso es parte del problema. El territorio es otra cosa. El territorio habla, el territorio tiene vida. Las especies, todos los animales, los insectos tienen historias. De esas historias se construyen conductas morales. Ese territorio tiene las historias de los líderes, de los propios héroes, de la resistencia. Ese territorio, ese conocimiento es el orgullo. Básicamente para los pueblos indígenas, sus derechos al territorio es único. Si eso no se garantiza, entonces no se está preocupando por la mitigación del cambio climático. Los territorios indígenas no ofrecen solamente carbono, almacenar carbono. Ofrecen regulación del clima, del agua, de la biodiversidad, de la polinización de los suelos. Ofrecen muchas más cosas, identidad, estabilidad social. Lo importante aquí, no nos ponemos, como se dice en son criollo, no nos ponemos el zapato del otro, no vamos a entendernos, ¿no? Con su idioma, con su sabiduría, con su manera de hablar, de vivir y de comer y dormir. Si eso no se incorpora, no se entiende como como un ser humano que tiene el mismo valor que el otro, no vamos a poder comunicarnos. Disna akriboiwan voor den programma die we presteren voor klimaatverandering. Den programma die voor Conservation International mekis besluit gi unu voor u kan verstaan klimaatverandering moro beter en die moro beter I think the important thing is to think about the purpose of communicating to Indigenous communities about REDD, and the purpose is because people need to be informed as a basis for making their own decisions and to be able to decide how they want to participate or not participate in activities related to REDD. Because communities have their own rights of self-determination, they need to be able to make decisions for themselves about what's best for their communities and for their way of life. Hay que consultar a los pueblos indígenas cómo quieren ellos recibir esa información, ¿no? Porque no necesariamente tiene que corresponder a lo que nosotros entendemos por un lenguaje accesible o sencillo, sino que ellos pueden privilegiar las formas que culturalmente consideren pertinentes, ¿no? REDD y en general diferentes incentivos son sencillamente medios para lograr un fin. La idea es que ellos como comunidad definen hacia dónde quieren caminar. Entonces esa definición endógena, esa definición propia es lo que se requiere y ya después hay que identificar cuáles son los mecanismos que son más adecuados para que ellos logren esos objetivos que se han planteado en sus planes de vida. Aquí la tarea es bien grande. Hay que elaborar estrategias, hay que elaborar documentos, modelos para poder llegar en su idioma, con su pensar también, con los tiempos adecuados, con la forma de que ellos ven, cómo ven el tiempo, ¿no es cierto? Y cómo se articulan eso a una sociedad mayor. El proceso de preparación de Colombia frente a REDD fue un espacio de aprender con ellos. Tuvimos que visitar varias partes en el país donde habían comunidades indígenas, ya que ellos tienen alrededor del 50% de los bosques del país. Entonces yo creo que una de las principales lecciones que debe haber es ese espacio de apertura para aprender el uno del otro. You have to think about how you approach the issue, and do you need to be working with the groups and talking about what they experience in terms of natural resources or changes in the weather or changes in agricultural products or fish.
So you start from having a conversation with them about their resources in their life and changes over time, and you can move to a conversation about forest management and climate change, but only when you hear from their experiences and relate it to their daily lives. Tenemos que tomar a líderes de la comunidad y empezar a trabajar con ellos que tienen confianza, o que han tenido confianza en esas comunidades, y que más bien ellos sean nuestros interlocutores primarios. Esta comunicación de indígena a indígena, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Tener las entradas a las comunidades con los otros actores locales, por ejemplo, salud y educación. En esto hay una cosa que es importante tener: paciencia. Paciencia, o sea, nosotros no podemos llegar y el primer día decirles, este es el proyecto y mañana empezamos. Error. And it's helping to give the people the tools that they need to engage. One is creating an environment of participation is one thing. Having people come to meetings and listen, but this is really the trainers is creating an enabling environment for them to engage in the discussion and help to do that. Si trabajamos con un marco de derechos humanos, que es un mandato que tenemos la mayoría de las organizaciones de conservación, el mandato es integral. No solo son los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Sino que implica también toda la visión de la igualdad de género y de toda la visión también de considerar los derechos y las situaciones más desventajosas tal vez dentro de la comunidad de ciertos grupos, ¿no? Tiene mucha importancia la opinión de la mujer. Within the gender perspective, sometimes within the community, we need to a specific channel of communication to the female group. Yeah. Sometimes also we need to split between the male and female in order that they can express what are they thinking. Mami yere ook toetak awer ekenki ala yuru. Ano wasanif no. Dit toe voor programa die Conservation International in Chakongu abra a kenki fawer. Sobon klimaatverandering. Y na fos programa uyerek ba. Todo muy visual, o sea, todo muy visual. Las herramientas con las que contamos son los manuales, ¿verdad? Las tarjetas de vocabulario y una serie de pósters. Sí funciona muy bien la parte gráfica a nivel de los líderes que tienen más contacto con Occidente, ¿no? Entonces, para ellos está súper bien tener cosas muy visuales. Y es más, o sea, yo lo que he visto que funciona súper bien es que ellos construyen su propio dibujo. ¿Qué entiendes tú por red? La oralidad es muy importante en los pueblos indígenas. Muchas lenguas indígenas no son escritas. Y entonces todos esos elementos tienen que ser evaluados, ponderados y definidos por la propia comunidad. La comunicación directa es insustituible en el mundo indígena. We asked them as well during those 3 days what they thought would be a good mechanism to introduce these new ideas and new concepts to their village. And they came up with the saying to us that it is either a video that needed to be made or radio programs, because the remote villages usually don't have any video facilities, but they do have radio. And radio has been the means of communication for the past, 30 years with the interior of Suriname. O algunas zonas del Amazonas colombiano solamente es a través de las radios comunitarias donde se puede llegar a tener un contacto con ellos. Question and answers. So face to face. First of all, we just come there with like a flip chart put on the table, and then we start to exchange on face to face to draw a tree, for example, and they start drawing the tree. What you receive from a tree, what you get from a tree. We ask the people to draw a forest, and then finally we ask question: what kind of resources that we get from the forest? Then we start to cut one tree from the poster. For all use that we do have on an everyday basis in our life. Look at your forest, how it was in the beginning. Now, by cutting all this, what left? Then you got maybe 3 or 4 trees. Yeah. Then what you're supposed to do now? Now we start by that. We raised awareness on climate change. We explained them that there is many solutions for climate changes, but one of the solutions is REDD.
es oportunidad realmente Red para que ellos puedan justamente poner sobre la mesa el tema de derechos sobre los territorios. Lo más importante no es Red en sí, sino los beneficios indirectos que podría generar un proyecto de Red hacia los indígenas. La idea es de que sean políticas de Estado, constituidos a partir de esta, haber encontrado mecanismos, sistemas, formas de cómo se trabaja proyectos con pueblos indígenas, maneras como llegar y muchos instrumentos más. Entonces que le den la oportunidad, que los pueblos indígenas que reciban un apoyo organizativo, técnico, financiero, para poner a prueba su red indígena. ¿Cómo sería un red indígena? Lo importante en una relación con las comunidades indígenas es que te tengan confianza. Hay que hablar, ¿no?, bastante para confiar, de nuevo, una vez más confiar en que esto puede funcionar. Darnos cuenta y transmitir que Red es una oportunidad en este momento para poner en la mesa temas esenciales como es la participación, la tenencia de la tierra, el consentimiento y la distribución de beneficios. Está la salud, está la alimentación, está el conocimiento, está la sabiduría, está la espiritualidad, la cosmovisión. O sea, ese es uno para nosotros lo que no hay que perder. Utilizando sabiamente todo el bosque, intensamente, para medicina, para aromas, para enamorar a alguien, para comer, para cazar. El bosque se usa, pero sigue vivo. Y el carbono está ahí.